Hola, buenos días a todos y buenos días a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad del tercer Congreso Internacional de la Fundación Cinemas Comics. Ya llevamos 3 días emitiendo actividades desde esa inauguración donde contábamos con la rectora de la Universidad de La Laguna, con Rosa Aguilar y también con Antonio Altarriba, el Premio Nacional del Cómic y además también catedrático de la Universidad del País Vasco que ha actuado un poco pues, como padrino de todo lo que hemos ido haciendo en el congreso que hemos planteado para este 2021. Hoy vamos a tener con nosotros un invitado que nos viene a presentar un trabajo que ha hecho recientemente, el cómic Tránsitos, el proyecto, el cómic del proyecto SER. Y bueno, vamos a charlar con él para conocerlo un poquito más, para saber cuál ha sido su trayectoria a lo largo del tiempo. Él ha estudiado en la Escuela Joso de Barcelona, se ha formado también en la Escuela Fernando Esteves de Santa Cruz de Tenerife, ha trabajado en animación, ha trabajado también en ilustración y bueno, tiene una gran trayectoria a sus espaldas que avala y que además también es de cómic, es la materialización de todo ese trabajo que lleva desarrollando desde hace varios años. Bueno, solo recordarles, antes de darle la bienvenida oficialmente a Eduardo Padrino, que el Congreso Internacional de la Fundación Cinemas Cómic está coorganizado entre la Fundación, la propia Fundación Cinemas Cómic y también la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, y que este año contamos con el patrocinio del Cabildo de Tenerife a través de Simpromi y del programa Tenerife Violeta. También contamos, por supuesto, como casi todas las actividades que desarrollamos, con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, porque efectivamente la Fundación Cinemas Comics se encuentra en la capital tinerfeña. Eduardo, después de haber soltado este rollo, pues qué menos que darte los buenos días, amigo. Buenos días, Lucas, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Eduardo Padrino, lo decíamos, una persona que lleva mucho tiempo dedicándose a esto del arte a través de formaciones, a través de proyectos artísticos que has ido desarrollando y los que hablaremos en la mañana de hoy. Pero bueno, tú, una cosa que has tenido clara desde que has comenzado es que la formación artística es importante para desarrollarse. Empiezas en la Fernando Esteves y acabas en Barcelona. Cuéntanos si quieres un poco sobre esa trayectoria, sobre este tránsito. Bueno, pues en realidad llegar a la JOSO para mí era como el objetivo desde un principio, ¿no? Cuando era muy pequeñito recuerdo encontrarme con un cómic de Street Fighter, del videojuego de lucha. Era como el primer cómic que se sacaba aquí en España de eso. Y recuerdo la contraportada, encontrar un anuncio sobre la escuela JOSO, escuela para aprender cómic. Y yo dije, ahí es a donde quiero llegar. Y bueno, entonces creí conveniente hacer primero el bachillerato artístico en Fernando Esteves y luego ya ir directamente a lo que quería estudiar, que bueno, que quería que se enfocara al mundo del cómic, y entonces ya me fui a Barcelona y estudié allí. Eh, Hice artes gráficas, pero bueno, en ese curso nos especializaban un poco en varias áreas, también como el diseño gráfico, la ilustración y también el cómic. Y bueno, también dábamos desde anatomía, color y, e incluso en aquella época ya empezábamos a tocar programas como Photoshop, Illustrator y tal. Estoy hablando hace años atrás. Pero bueno, sí que es verdad que nos prepararon profesionalmente bastante bien para salir al mundo laboral y bueno, tener opciones en cuanto a lo que es trabajo del tipo artístico. Y al final, curiosamente, pues bueno, mi trayectoria se encauzó más, se direccionó más al mundo de la ilustración porque en realidad cuando llegué aquí a la isla después de estudiar en la JOSO fue lo que me surgió, ¿no? Trabajos de ilustración, más bien. Bueno, ¿qué tal fue tu experiencia, Eduardo? Vamos a empezar, si quieres, por la Fernando Esteves, porque desde aquí, desde la Fundación Cinemas Comics, siempre hemos defendido mucho la formación artística que se hace desde las islas, tanto a través de instituciones públicas como privadas. En este caso, de la Fernando Esteves, una escuela pública, por si alguien nos está viendo fuera de las islas y no conoce esta escuela. Hay muchas a lo largo del archipiélago. Y siempre es verdad que desata amores y odios, ¿no? No hay nadie que me hable de una forma tibia de la escuela, o todo bien o todo mal, pero yo creo que tu experiencia fue positiva, ¿no? Pues para mí fue positiva porque
ya fue un cambio porque toda mi formación reglada previa la hice en La Laguna y para mí era la primera vez que salía de La Laguna a estudiar y todos los días iba a Santa Cruz y ya es, para mí en aquel entonces ya eso era una aventura, ¿no? Lo mejor de todo fue que conocí a gente muy interesante porque ya fue la primera vez que empecé a, bueno, a pasar día tras día con gente que le gustaba el arte. Y eso me resultaba pues bastante interesante y enriquecedor al mismo tiempo. Em, Como formación, pues yo creo que era necesaria la formación que hice allí y bueno, y me quedaría con el ambiente sobre todo, como bien te digo, me quedaría con el ambiente entre los alumnos y tal y los estudiantes. E hice buenos amigos allí también, entonces yo creo que eso es lo importante. Pero sí, mi experiencia fue positiva, no tengo nada malo que decir con respecto a la escuela Fernando Esteves, la verdad. Bueno, si tienes algo malo, tenemos a No, Gonzalo aquí no, atento no, no. para que metas tijera. No. No, es una broma. Bueno, luego das el salto a la escuela Foso. Me imagino que estudiar en Barcelona es una cosa completamente distinta, ¿no? Como, yo creo que a todos los que compartimos más o menos una edad nos pasaba eso, ¿no? Que veíamos anuncios de la escuela Foso, ya fuera en cómics de normas, sobre todo, lo recuerdo ver muchísimo y en otras publicaciones, quizá creo que incluso Hobby Consolas alguna vez llegué a encontrar alguna, algún anuncio de esto, ¿no? Y lo veíamos como la meca, era como la meca del dibujo, era como la tierra prometida a la que teníamos que ir todas las personas que nos interesaba el arte, el dibujo y sobre todo por el plantel de profesores con el que cuenta la escuela, ¿no? Que muchos de ellos realmente han dedicado su vida a trabajo académico. Yo creo que ha estado por esas aulas Jaime Martín, si no me equivoco, Pascual Ferri también. Es un plantel de profesores realmente impresionante. Me imagino que el cambio es brutal, Eduardo, cuando llegas allí. De repente sales de un chico de provincia que llega a la escuela José y se encuentra pues metido quizá en el epicentro de aquel momento del cómic en España. Sí, mi madre siempre cuenta una historia muy, muy interesante y muy graciosa que dice que cuando yo me fui para allá y regresaba, pues, por ejemplo, en Navidades para ver a la familia, ella siempre dice que en uno de esos viajes pensó, mi hijo ya es un hombre. Entonces, lo que quiero decir es que la experiencia de salir fuera de las islas yo creo que es necesaria. No me refiero al hecho de quedarse fuera de las islas, sino al hecho de ver mundo más allá, porque sí que es verdad que, sobre todo en aquel entonces en el que Internet no funcionaba como ahora, ¿verdad, Lucas? Que era No, no da igual. diferente, pues teníamos que ir allí a donde queríamos descubrir algo, ¿no? Y para mí, como tú bien dices, fue como la meca, ¿no? Fue como un sueño hecho realidad llegar a la JOSO, ¿no? Y de hecho, el primer año es que ni me lo creía, ¿no? Habían personas que trabajaban viviendo del mundo del cómic que me estaban dando clases y me estaban dando trucos. O sea, hoy en día puedes coger un tutorial de internet, perdón, y bueno, ya aprendes, pero antes eso no existía. Entonces, no sé, era mágico para mí, ¿no? De alguna manera. Sí que es cierto que conocer a personas como Jaime Martín, que fue mi profesor de color, a Pascual Ferri también me dio clase de dibujo, y Jordi Lafebre, que recientemente eh, he tenido contacto con él, que también es un dibujante fenomenal, pues es muy, 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 muy enriquecedor. Aprendes muchísimo trabajando con ellos, resolviendo dudas, compartiendo tus inquietudes, sobre todo eso, sobre todo eh, el compartir el amor por el cómic, ¿no? En aquella época también descubrí pues el cómic francés. Yo venía de, de- de tener mucha pasión con respecto al anime, al manga, pero muy, muy poco conocimiento referente al mundo del cómic europeo o incluso el cómic americano. Y gracias a la JOSO, supongo que, que descubrí una pasión que no lo hubiese descubierto si no hubiese ido a la JOSO. El cómic europeo, por ejemplo,
supuso para mí un impacto y que luego se reflejaba en mí, en mis dibujos, ¿no? Y el cómic europeo, esa fuerza, esa dinámica que tenían, pues, no sé, también creo que de alguna manera me influenció. Y compartir ese amor por diferentes artistas y autores, yo creo que era muy, muy importante. Se respiraba eso, pasión por el cómic en esa escuela, la verdad. Porque ya te digo, creo que el hecho de que no existiera internet hacía las cosas diferentes también, ¿eh? Sí. Oye, era un mundo mejor, Eduardo, cuando no existía, cuando no existía internet. No, qué va, para nada, no quiero decir eso. Dios bendiga Internet, ¿eh? O sea, a ver, creo que es parte de la evolución, creo que a todos nos conviene y que no sé, creo que nos ha unido de alguna manera un poco más Internet y nos ha hecho la vida pues más rápida, más fácil, pero sí que es verdad que antes teníamos un poco más ese sentimiento de cazadores, ¿no? En cuanto a, ¿no? Encontrábamos un cómic y era casi como un tesoro, o simplemente ir a, no sé, al videoclub a alquilar una película VHS, la pagabas y luego la tenías que devolver, no te la quedabas, ¿no? Como hoy que te descargas las películas, ¿no? No sé, ese sentimiento de que descubrías como un tesoro, creo que sí que se ha perdido, pero hoy en día pues, tenemos acceso a tanto que yo creo que también de alguna manera nos Compensa, beneficia, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo no reniego tampoco del presente, ni mucho menos. O sea, Internet creo que es completamente necesario y beneficioso para todo el mundo. Oye, dice tu madre cuando te encontró en ese, a medio camino, ¿no? Que te habías convertido en un hombre estando en la escuela Joso, aparte de esa transformación, que, Ese tránsito. ese tránsito, ¿con qué más te quedas de la escuela? Además de haber estado con, imagino que amistades, profesores y tendrás algún momento que será el que siempre vas a recordar toda tu vida. Pues sobre todo, en la escuela, desafortunadamente yo no pude ir a Angoulême porque ellos animaban al alumnado a asistir al Festival de Angoulême, pero sí que asistí a mi primer salón del cómic, ahí en Barcelona, y para mí también era como algo completamente nuevo y era algo tremendo. Me quedaría con eso, me quedaría con eso de que como te decía antes, el cómic se vivía pues realmente de dentro, ¿no? Tenías la oportunidad de llegar al Salón del Cómic de Barcelona, que tenía muchísimo poder y sigue teniendo poder, ¿no? En lo que es a nivel nacional. Y te veías a los autores allí, o sea, y para mí ya eso, no sé, lo agradeció un montón. Y también, la verdad, tengo que decir, el Salón del Manga, en aquel entonces también para mí fue un descubrimiento, ¿no? O sea, fue un antes y un después. Yo creo que con eso me quedo, ¿no? Con, con ese ánimo que nos daban para asistir a festivales. Y ya no solo como visitantes, sino también, pues, aprovechar la oportunidad, sobre todo en el Festival de Angoulême, para que los alumnos presentaran sus portafolios, sus trabajos, sus guiones, sus cómics, ¿no? Ellos te daban mucho apoyo. Eh, y bueno, y por supuesto me quedo con la vida en Barcelona, las amistades también que saqué de allí. Y sí, yo creo que todo el conjunto de los años en Barcelona creo que sí, que fueron muy, muy, muy positivos. Y me imagino también que hablas del Salón del Cómic de Barcelona. Al final también es verdad que hay que hacer un poco de autobombo, ¿no? Quizás los salones son importantes para el desarrollo cultural, no solo de las poblaciones que los albergan, como puede ser el caso de Santa Cruz de Tenerife con Santa Cruz Cómic, sino además también funcionan como un punto de encuentro para los autores, para los aficionados que de alguna manera no solo les hace crecer porque están aprendiendo a través de las exposiciones, a través de las relaciones con editores, con otros autores quizá con más experiencia o incluso con menos, pero también por todas las sinergias que se crean, ¿no? Hay muchas relaciones laborales, profesionales que surgen del trabajo que se realiza directamente en esos espacios dedicados a narrativa en imagen.
De hecho, recuerdo en la JOSO que teníamos la ventaja de que incluso si decidíamos preparar un proyecto, podíamos llegar al Salón del Cómic con ese respaldo de algún autor. Y creo que eso es un poco a lo que tú te refieres, ¿no? Este tipo de sinergias que se crean en estos salones, ¿no? Creo que es muy importante, aprovecho para decir que en este mundillo, que nos apoyemos los unos a los otros. Y a eso es a lo que me refiero, que en la JOSO los profesores nos apoyaban e incluso podían estar con nosotros en ese proceso de buscar que nos, bueno, que se fijaran algunas editoriales en nuestros proyectos de cómic, ¿no? Y eso es muy importante el apoyo y sobre todo también tiene relación con lo que decías antes, ¿no? Con el tema de Internet. Ahora sí que el sentimiento de comunidad yo creo que es mucho más fácil de llevar a cabo que cuando, no sé, hace 20 años cuando Internet no funcionaba como ahora o sobre todo con las redes sociales, ¿no? Em, es muy importante, pues, que, bueno, que aprendamos también del trabajo de uno, de otros, nos dejemos influenciar y el feedback también. Y bueno, es lo que tú dices, ¿no? Las sinergias, pues, que se crean, yo creo que al final es lo importante, ¿no? En este mundillo, ¿no? Que estemos todos conectados de alguna manera. Eduardo, sin embargo, después de terminar pues, esa experiencia en Barcelona, vuelves para Tenerife y empiezas a desarrollar tus primeros proyectos, ¿no? Tus primeros proyectos que están relacionados con el mundo de la ilustración. Y oye, pues me gustaría que nos contaras esa faceta tuya que a lo mejor no todos los que nos están escuchando conocen de hombre de campo. Pues mira, te puedo decir que mi carrera como ilustrador ha sido siempre muy bueno, conozco a alguien, me dice, ay, necesito una ilustración o necesito a alguien que me haga un diseño. Y siempre creo que me he movido de la misma manera, ¿no? Muy de manera privada, ¿no? Por contactos, quiero decir, ¿no? Resulta que alguien ha necesitado algo en un momento determinado y han acudido a mí y yo les he resuelto el trabajo, ¿no? De alguna manera. Y eso fue lo que pasó cuando terminé de estudiar en la JOSO y regresé aquí a Tenerife y bueno, por cosas del destino, acabé trabajando para una empresa de medio ambiente haciendo ilustraciones pues de estilo costumbrista, dibujando vacas, granjeros y todo pues basado en la estampa de la tierra, ¿no? En las tradiciones de la tierra, ¿no? También hice ilustraciones para poner en paneles en miradores de ciertos puntos de la isla, también para La Gomera. También hicimos, recuerdo, folletos como guías para senderos también, de las Carboneras, Chinamada, etcétera. Y la verdad que aprendí un montón. Pero ya te digo, creo que es bastante atípico ese trabajo dentro del mundo de la ilustración. Pero bueno, como freelance, la verdad que fueron unos años en los que aprendí mucho. Sobre todo a trabajar en equipo, que es algo muy importante y que creo que no te forman en ningún sitio, que es a la hora de llegar a acuerdos con el cliente, eh, entender qué es lo que te están pidiendo, ponerte tú en la piel del cliente, que es algo súper importante a la hora de trabajar como ilustrador. O sea, ojalá todo fuera, venga, me pongo aquí a pintar y bueno, ¿que quieren vacas? Pues le dibujamos vacas. ¿No? Ojalá todo fuera así de fácil, pero es más complejo que eso. O sea, hay un trabajo que no tiene nada que ver con el artístico, que es el trabajo de la conexión con el cliente o con tu jefe o con quien quiera que sea, en el que tienes que desarrollar esas herramientas de comunicación que son súper importantes para este sector, sobre todo para el de la ilustración, porque al final si queremos hacer trabajo freelance, somos nosotros los que tenemos que llegar a tener también contento al cliente de alguna manera, ¿no? Con nuestro trabajo.
porque al final creo que la finalidad es esa, ¿no? Que el cliente se quede contento y que nos vuelva a llamar algún día, ¿no? Creo que eso es lo importante y que también nuestro trabajo pues también sirva para que nos abra puertas para otros trabajos, pienso yo, ¿no? Así que creo que sí, trabajar en cosas en las que creo que nunca te creías que ibas a trabajar, como por ejemplo, yo había estudiado bueno, para dibujar cómics, ¿no? Aunque suene un poco raro, pero era lo que quería hacer. Y sin embargo, me salió trabajo de eso y lo aproveché. Lo que quiero decir es que los encargos están bien. Los encargos son necesarios porque te ponen en un desafío como autor que quizá tú solo en tu casa, con tus herramientas, con tu zona de confort, nunca te pondrías, ¿no? Y creo que eso es muy importante para crecer como artista y para aprender como artista. Incluso, de hecho, el cómic que venimos a presentar hoy, Tránsito, no es otra cosa bueno, que algo que llegó, en algún momento acepté y fue un reto también. Y creo que son oportunidades que a veces pasan, son trenes que pasan, que yo creo que son convenientes de coger muchas veces. Hay que valorar también, ¿no? Entre muchos factores, si te conviene o no. Pero creo que sí, creo que de vez en cuando es necesario aceptar encargos. Miguel Ángel aceptaba muchos. A ver, Miguel Ángel o Leonardo. Leonardo creo que aceptaba muchos encargos y muchas de las grandes obras clásicas fueron encargos, es lo que quiero decir, ¿no? Y, y bueno, creo que sí, que al final el fruto, el resultado puede ser interesante cuando te encargan algo. Ujú. Bueno, entonces yo me imagino que ya las personas que te están escuchando te van conociendo un poco. Por ejemplo, sabes, tienes un carácter bastante afable, bastante tranquilo y sobre todo tienes mucha adaptabilidad a las cosas que van sucediendo. ¿Crees que eso es una de las cualidades que tiene que tener un ilustrador, un dibujante, Eduardo, al enfrentarse a este tipo de situaciones? Porque en muchas ocasiones hay una tendencia, ¿no?, a cerrarse a un único estilo, a cerrarse a un único trabajo, cuando esto es un mundo mucho más extenso, ¿no? Da muchísimas posibilidades. Puedes ilustrar para administraciones públicas, para empresas privadas, puedes trabajar en el mundo del cómic, puedes incluso, lo hablaremos después de esto si quieres, trabajar en el mundo de la animación, en otros entornos donde no se puede desarrollar. Pero ¿crees que esa adaptabilidad, no sé si resiliencia es la palabra correcta ahora mismo, es adecuado o es una actitud que uno tiene que intentar aprender si no la tiene a desarrollarla para poder dedicarse a esto del dibujo y del cómic? Mm, Yo creo que depende, porque sí que es verdad que creo que hay autores que lo tienen muy claro y que, por ejemplo, tienen un estilo muy marcado y a la gente le gusta y, bueno, acaban viviendo de sus propias obras. Cada autor creo que es un mundo y cada autor creo que enfoca su carrera como quiere, como puede o como cree que debería. Mm, a veces sí que es verdad que creo que es importante, como te decía, aprovechar según qué oportunidades, pero creo que también al mismo tiempo es muy importante tener claro a dónde quieres ir y a dónde quieres llegar. Porque sí que es verdad que puedes caer en eso vale, me llega esto, vale, digo que sí, me encargan otra cosa, vale, digo que sí, me encargan otra cosa, vale, digo que sí, y al final quizá tu estilo lo pierdes, ¿no? O simplemente trabajas bueno, porque es lo que te sale, porque, bueno, porque te da dinero, etcétera. Pero si quieres mantener un estilo o una identidad propia como artista, algo que yo considero, la verdad, necesario y complicado al mismo tiempo, yo creo que al final también tienes que ir allí a donde tú quieres llegar, ¿no? Si quieres conocerte como artista, quizá pues otra opción sería, pues no sé, publicar tu propio cómic o no sé, tu propio proyecto, ¿no? Con tu identidad. Pero bueno, creo que depende de lo que quieras conseguir. ¿Es buena o no esa resiliencia de la que hablas? A veces es bueno, sobre todo si no te ha salido otra cosa y tienes ese único trabajo, ¿no? Eh, pero si no, yo creo que es importante ser fiel a uno mismo y ser fiel al estilo
y escucharse a uno mismo también es importante, ¿no? Y desarrollarse como autor creo que también es importante. Darse a valer, sí, darse a valer es importante, sí, por supuesto. Oye, Eduardo, en esa línea de lo que estabas hablando ahora mismo nos llega el primer comentario, que es de Rocío Bosch Espert. Dice que interesantísimas reflexiones, gracias por compartir tu experiencia. Al final, en lo más personal, es donde podemos conectarnos todos mejor. Pues yo creo que sí, que al final como hacemos un trabajo artístico, el arte son emociones y nuestro trabajo es crear emociones, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y eso nos conecta como seres humanos. Y no sé, es la finalidad de cualquier obra artística, de cualquier novela o cómic o serie o no sé. Creo que nuestro trabajo es ser emocionales, de alguna manera. Y eso definitivamente conecta. Y bueno, quizá por mi forma de ser, no sé, yo creo que sí, que soy bastante humano y parto de esa base. O sea, en el trabajo también soy igual. O sea, soy profesional, pero también me gusta que la gente se sienta cómoda y la gente pues al final conecta cuando le hablas de cosas normales, cuando le hablas de cosas del día a día, cuando le hablas de lo que te inquieta, lo que te preocupa y también de lo que te alegra y de lo que, no sé, lo que te hace feliz, no sé, y al final es que lo- es lo fundamental, ¿no? Y, y sí, la conexión es importante. Oye, tenemos por aquí otro comentario antes de seguir haciendo más preguntas. Mafe Suárez dice, bueno, que muchas gracias en primer lugar por este encuentro y dice que sin duda la visión de quien ha estudiado fuera es muy enriquecedora. Eduardo, ¿tienes algún cómic en tu memoria que te haya impulsado a tomar la decisión de trabajar en el mundo de la ilustración? Buah, millones. Yo espero que no me digas Watchmen, que es el que comenta todo el mundo. No, ¿qué va? Pues Watchmen lo conocí en La Joso, justamente. Como te decía antes, yo venía de ese momento en España en el que el anime y el manga comenzó y fue el gran boom, con películas como Akira o series como Dragon Ball. Pero yo realmente, y aquí entra también otra vez mi madre en la historia, recuerdo estar en el salón de la casa de mi madre y mi madre siempre en la cocina, siempre haciendo cosas. Y yo recuerdo estar en la tele viendo dibujos animados, pues sí, 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 y ella siempre ahí de fondo, supervisándome, claro, a ver qué veía, pero yo siempre viendo dibujos animados. Y veía, pues, no sé, desde Disney, recuerdo una tarde lluviosa, gris, de estas de la laguna, que mi madre alquiló Dumbo. Y recuerdo estar en la familia allí viéndola y yo pensar, Dios mío, pero si esto es si este es el poder que tienen los dibujos, si esto se puede hacer con dibujos, y yo ya en aquel entonces, claro, como niño ya estaba pintarrajeando todo el día y dibujando todo el día. Yo decía, si este es el poder que tienen los dibujos, yo quiero hacer esto, ¿no? Y entonces, ya desde la animación, no solo del cómic, el cómic en mi caso vino después. Lo que vino primero, como te decía, fue la animación por todos los dibujos animados que veía en la tele. Pues fue lo que me impulsó a dedicarme a esto, por supuesto. Y bueno, cuando llegó, como te decía, el anime y el manga, pues ya el cerebro básicamente me hizo... Y sí, sí, porque de Disney al manga, al anime, perdón, pues claro, ya vi como más, de alguna manera, más madurez, ¿no? O sea, Disney era muy enfocado para niños, pero luego ya cuando llegó el anime, pues me sentí mucho más identificado y bueno, el estilo de dibujo realmente me impactó. Sobre todo series como Ranma 1.5. Hombre, eh, fue disruptiva Rama cuando entró, que tenemos ya, claro, ahora los chavales de hoy en día que están criados como los protagonistas de la naranja mecánica, ¿no? En la ultraviolencia y demás. Rama les parece una cosa muy soft, pero yo recuerdo que Rama lo daban a las 7 de la mañana, en Antena 3, no sé si lo recuerdas, y que verlo era una auténtica odisea.
Totalmente, sí, sí. Recuerdo levantarme muy temprano antes de ir al colegio para ver Ranma y disfrutarlo un montón. Y también te iba a comentar que en ese periodo recuerdo que emitieron Sailor Moon. Ajá. Sí lo sé, Sailor Moon no es la mejor serie del mundo, soy consciente, pero como niño me impactó muchísimo. Yo cuando vi a esas muchachas ahí peleando y con todos esos poderes y todo ese colorido, a mí me parecía una fantasía, ¿no? De verdad, ¿no? Y bueno, Ranma, por otro lado, me parecía pues muy loco, muy creativo, muy gracioso, la verdad. Y lo que era la historia de Ranma me conmovía bastante también en el fondo porque tenía un trasfondo muy sentimental, ¿no? Y bueno, esos fueron los comienzos de cuando empecé ya a dibujar en serio, ¿no? Ya empecé a comprar los mangas de Ranma, empecé a estudiarlos de arriba abajo, todas las viñetas, todos los bocadillos, no sé, la perspectiva, las onomatopeyas, todo, 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 lo detallaba y todo le buscaba un- una razón, ¿no? Hacía un análisis del propio manga de Ranma. Incluso empecé a dibujar mis cómics, mis propios cómics. Tengo ahí mogollones de cómics y hacía mis propias historias. Y todo el día, todas las tardes me las pasaba dibujando. Estudiaba, pero, pero dibujaba más de lo que estudiaba, todo hay que decirlo. Y nada, desde ahí la verdad que fue un no parar. Como te decía antes, pues bueno, ya luego ya vas, sí, maduras, creces y bueno, ya empieza la época bueno, de seguir estudiando, de ir al bachillerato artístico, ir a la JOSO y ya luego trabajar, ¿no? Pero sí, yo diría que Disney y el manga fueron mis primeras influencias y fueron los responsables de por qué hoy estoy aquí. También recuerdo que no tiene mucho que ver, pero recuerdo los Bioman de la época, que eran los Power Rangers que vinieron después. Bueno, a mí me También, gustaban mucho, ¿eh? sí, sí, pero aunque fueran de imagen, fuera imagen real, me impactaron también muchísimo, ¿eh? Y me influenciaron muchísimo también. Yo creo que todo me influenciaba y todo lo dibujaba. Recuerdo que dibujaba hasta los presentadores de televisión, ¿no? Así que, no sé, creo que era como una esponja cuando era pequeño, como la mayoría de los niños, y lo Hombre, quería Eduardo, sí. plasmar todo. Si entre los presentadores dibujaste a Jordi Hurtado, pues yo creo que tenemos un retrato actual. No, no, Hombre, todos no, sabemos que no, este hombre es inmortal y no ha no. envejecido nada desde que fue con el paso de los años. Ya nos contará algún día el secreto, ¿eh? Oye, te dice por aquí, hay un comentario en la caja de chat sobre Sailor Moon, precisamente. Dice, un detalle, lo dice José Cebrián Jiménez. El anime original de Sailor Moon le da 1000 patadas al manga original. Recomiendo el anime de Sailor Moon Cristal, que sí que es fiel al manga y con un estilo de animación que también imita muy bien al de su autora, especialmente el de las dos primeras temporadas. Pues oye, para que veas que no todo el mundo está descontento con Sailor Moon, que hay más gente que te sigue, Eduardo, ¿eh? Hombre, se agradece el apoyo. Perfecto. Oye, seguimos un poco avanzando en lo que es tu currículum artístico y además antes de pasar a tránsito, tienes una pequeña experiencia en el mundo del fanzine, ¿no? Tú trabajas o colaboras con el fanzine One Shot, un fanzine que se distribuyó en su momento en la Tenerife Land Party, en la TLP Tenerife. ¿Qué tal fue la experiencia? Fue un encuentro de autores locales, si no me equivoco, coordinado por Tamo Castellano. Sí, hace muchos años ya de eso, si no me equivoco, fue en el 2012. Y dos personas más, junto con Tamo Castellano, hacíamos un fanzine. Ellos me invitaron a participar y yo acabé haciendo una historia eh, que tenía algo que ver con sus personajes, ¿no? Porque bueno, porque creo que la intención que tuve en ese momento fue un poco que el fanzine, las historias que ellos contaban, pues un poco tuviera todo que ver, ¿no?
Sí, yo creo que esa fue la primera vez que publiqué un cómic. Y claro, por supuesto, la experiencia fue interesante porque estuvimos allí en el stand de la Tenerife Land Party. Recuerdo conocer a algún autor como David López, si no me Bueno. equivoco. Ujú, ujú. Em, y sí, fue muy interesante, la verdad. La verdad que sí, porque bueno, yo creo que también es como decía antes, salir fuera y estudiar fuera creo que es necesario, no solo cuando quieres estudiar algo referente al arte o hacer algún tipo de estudio artístico. Em, no solo eso es importante, sino también creo que es importante el hecho de hacer, también lo comentaba antes, trabajos junto con personas. O sea, creo que colaborar haciendo fanzines con otros compañeros siempre es una experiencia de la que puedes aprender bastante, pienso yo. También recuerdo, sobre todo en la JOSO, que muchos compañeros se lanzaban al Salón del Cómic de Barcelona bueno, a publicar sus propios fanzines. Pero no fue hasta ese momento en el que a mí me surgió la oportunidad de participar en un fanzine aquí en la isla. Y sí, yo creo que sí, que para irte dando a conocer, para que tu nombre resuene por algún lado, creo que es conveniente también. Sí. Hay una cosa que nos decía Tony Altarriba después de la presentación, y es que a él le encanta el fanzine, porque es el espacio donde los autores siempre pueden contar aquellas cosas que las editoriales no les dejan. Es como el sitio donde tienen cancha libre a contar todo tipo de desfases, de excesos que se les puedan imaginar sin que haya ningún tipo de limitación creativa. No sé si te has encontrado también con esa situación. Pues yo creo que también los fanzines tuvieron como una época muy fuerte, ¿no? En el momento en el que estaba de moda hacer fanzines, también recuerdo que, bueno, Internet, volvemos a lo mismo, no funcionaba de una manera tan potente como funciona hoy. Hoy, y bueno, desde hace varios años existen también las posibilidades de hacer tus propios webcomics o simplemente publicar tus cómics en las redes sociales. La censura, bueno, está de alguna manera, pero, pero sí, yo creo que hoy hay más libertad para poder contar lo que tú quieres. Evidentemente, si trabajas para una editorial, siempre hay límites, ¿no? Siempre te van a marcar unos límites para todo. Así que creo que sí, creo que si disponemos de esa libertad deberíamos aprovecharla, ¿no? Para contar nuestras propias historias. Como te decía, con Internet yo creo que tenemos, no sé, bastante terreno para poder explorar, ¿no? Si queremos en ese sentido. Bueno, pues ahí quedan los fascines, ese Mm. espacio bueno, para ese tipo de historias, ¿no? La animación, otro de los sitios donde tú ya has hecho incursiones, precisamente nos contabas que tenías relación en Estudio Tomavisión con Ramos Castellano, con la persona que habías participado en Watch Shot, perdón, en ese fanzine, donde has hecho varias cosas, ¿no? En un momento dado, pues has trabajado haciendo fondos, si no me equivoco, y ahora estás metido en otra aventura. Cuéntanos un poquito, si quieres, también de cómo ha sido tu desarrollo en este sentido, porque es verdad, Eduardo, que muchos dibujantes están encontrando pues otro horizonte laboral dentro de este mundillo, que cada vez cuenta con más estudios y con más producciones dentro del archipiélago, dentro de Canarias. Sí, bueno, en realidad mi contacto con el mundo de la animación es muy, muy, muy poco. O sea, en realidad estuve muy, muy poquito tiempo trabajando para ellos como fondista, porque desafortunadamente el proyecto se canceló al poco tiempo de entrar a trabajar con ellos. Y nada, simplemente ahora mismo pues estoy con ellos haciendo un curso de animación 2D, animación cutout. Y hasta ahí lo que es mi inclusión en el mundo de la animación. O sea, es que tampoco, en realidad no he hecho mucho.
Pero sí que es verdad que es lo que tú dices. Ahora mismo creo que hay oportunidades en el mundo de la animación bueno, para quizá para artistas que también, pues como yo, vienen de la ilustración, pues puedan encontrar algún tipo de salida en este mundillo. Creo que sí. Y además que está muy en auge y hay que aprovecharlo, creo. Pero bueno, ya te digo, o sea, en el mundo de la animación no, no estoy muy metido todavía. Me gustaría, pero todavía no. ¿Tienes entonces la idea de seguir desarrollando de ese campo, Eduardo? ¿Te gustaría continuar por el mundo de la animación? Es que recordamos que en Canarias ahora ha habido, esto se ha convertido en un vergel, ¿no? En este sentido, ¿no? Porque muchos estudios se han sentido atraídos y han llegado hasta aquí por esa, pues por esa quizá pues por esos elementos esa restricción dentro del espacio. Del espacio no de lo que es el nivel impositivo, disculpa. Nada. Pues claro, a ver, yo creo que me gustaría, pero sobre todo, si hay algo que me gusta es adquirir conocimientos. A veces creo que cuanto más hombre orquesta eres para la sociedad, mejor. No, quiero decir, muchas veces si te enfocas solo a, bueno, la ilustración, pues está muy bien, pero creo que cuantas más oportunidades tengas, o sea, cuantos más conocimientos adquieras, siempre es mejor. Y un conocimiento nutre al otro. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres dedicarte al mundo de la animación, pues está bien que sepas cómo funciona la animación tradicional, por ejemplo, para saber cómo funciona la animación digital y para saber cómo funcionan los demás departamentos, ¿no? Y, bueno, tener en cuenta el trabajo de las personas, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues los estudios de animación son muchas personas que trabajan todas juntas y bueno, creo que al final es una cuestión de empatía también y de ayudarse los unos a los otros. Em, y sí, yo creo que al final, pues, bueno, hay muchas ramas, ¿no? Dentro de la animación, ¿no? Como el concept o el storyboarding, que yo creo que al final, pues, también son trabajos a los que una persona que viene de la ilustración, pues puede intentar optar, ¿no? Eh, sí, yo creo que es importante tener conocimiento sobre todo bueno, para intentar abarcar todas las áreas posibles, que ya luego ya con el tiempo te especializarás solo en un área, ¿no? Pero a día de hoy, donde el conocimiento fluye por Internet, por ejemplo, como el agua, yo creo que sí, que deberíamos adquirir esos conocimientos. Oye, pues nos están llegando algunas preguntas más y vamos a leerlas antes de pasar a tránsito, si te parece. Nos Ujú. dice por aquí Gonzalo Santana, la persona que está detrás de los mandos de la máquina, de llevando el streaming de hoy, dice, ¿qué puntazo? Dice, ¿qué parte del dibujo es trabajo, qué parte es terapéutica y qué parte es un pequeño vicio? Wow, eso es una pregunta muy complicada. Mm, al final, durante, durante toda tu vida creo que te encuentras con esas cuestiones. En el día a día, siempre estás lidiando con el equilibrio de hasta qué punto estoy disfrutando haciendo esto, hasta qué punto este trabajo que a priori resulta tan bonito, porque cuando hablas con alguien, ¿a qué te dedicas? Ay, soy ilustrador, hago dibujos y tal. Qué guay, ¿no? Es la respuesta, pues muchas veces, pues claro, suena guay de fuera, suena incluso glamuroso de fuera, pero a veces es todo lo contrario. Y a veces también es como tú te lo plantees. Al final es una cuestión de buscar esa manera de trabajar en la que tú te sientas bien. Y evidentemente, como en todos los trabajos, hay días mejores y hay días peores. Sobre todo en este trabajo, la inspiración y la creatividad es algo que a veces es tremendamente complicado. La creatividad es algo que cuando crees que, bueno, o que la tienes
o que la has conseguido ya se está escapando, ¿no? La estás perdiendo. Em, em, por supuesto también es terapéutico, pero depende del trabajo que te hayan encomendado. Eh, y no sé, habías dicho hasta qué punto es, no recuerdo bien las tres preguntas, hasta qué punto es terapéutico, hasta qué punto, perdón. Perdona que tenía el micro desactivado. ¿Hasta Sí. qué punto es terapéutico? ¿Hasta qué punto es un vicio? ¿Hasta qué punto es trabajo? Yo imagino que todo es vicio en esto, ¿eh? Mm, es trabajo cuando te pagan, creo yo, cuando es remunerado. Vicio es cuando haces lo que quieres hacer por disfrute, diría yo. Y terapéutico es cuando realmente lo disfrutas, creo yo. Sí, para contestar específicamente las tres preguntas, creo que sí. Y también te diría que, como, que es que cada artista se lo plantea de manera diferente. O sea, yo creo que hay artistas que se pueden levantar a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana y sentarse en la mesa a trabajar y estar todo el día. Y, o simplemente pues, puedes ser el artista que a lo mejor prefieres trabajar a ratos y hacer otras cosas entre medio, como salir a correr o visitar a tu familia o cosas así, ¿no? Para intentar mantener tu vida y que no se vea perjudicada las otras partes, porque lo que quiero decir es que es muy fácil que tu trabajo te absorba, porque normalmente dedicas muchas horas a esto. Son trabajos que requieren muchísimo tiempo y que también existe la posibilidad de perfilar tanto como tú quieras o como te dejen, ¿no? Muchas veces, dependiendo del trabajo. Pero si tú disfrutas, también es tiempo que dedicas al dibujo. O sea, si lo haces solo por placer, quiero decir. Entonces, todo se reduce a tiempo muchas veces y a equilibrio también, diría yo, a buscar cada uno cuál es su equilibrio. A mí personalmente me ayuda mucho hacer deporte por la mañana y dedicar el resto del día a trabajar, porque creo que el deporte me ayuda muchísimo a mantener la mente fresca, que creo que es muy importante para organizar las ideas, el movimiento físico para luego mantener el cuerpo sentado o no tan activo el resto del día. Creo que es necesario mencionar esa parte física en esta pregunta, porque creo que aunque la gente, no, bueno, no sé, pero muchas veces eh, la gente no piensa que un trabajo en el que hay que estar sentado, pues requiera también de estar en forma. Y creo que sobre todo es súper importante estar en forma dentro de tus posibilidades, obviamente, para poder estar tanto tiempo sentado, porque si no, somos seres humanos y se nota, ¿eh? Las horas sentado, pues luego pasan factura, ¿eh? Oye, Eduardo, estamos acercándonos ya a la recta final de la entrevista. Yo te dije que esto pasaba muy rápido, ¿eh? Siempre, yo sé que esta Ya, frase es, si algún día hacen un muñeco de Lucas Morales, se la tirarás del hilo y dirá eso, esto pasa muy rápido, pero eh, es que es así, ¿no? Nos vamos se va en un momento. mm, Eh, hablamos de Tránsito, el cómic que ha sido tu primera incursión en el mundo del cómic, está por detrás, lo tienes por detrás de, la gente lo puede ver detrás de ti. sí. Y bueno, es el momento de hablar de esta obra bueno, que tú mismo señalas que ha sido la más mediática, pero es que encima es que ha sido enormemente mediática, es que ha salido en todas partes, hay muchísima gente que pregunta por él, hay muchísima gente que pregunta dónde se consigue y además es un cómic que por otra parte hace una función muy importante. Entonces, bueno, yo creo que esto lo puedes explicar todo tú mejor que yo. Pues sí, Tránsitos también tiene que ver un poco con lo que te comentaba antes, ¿no? Tránsitos fue un encargo bueno, que hizo la asociación LGBTI Algarabía, contactaron conmigo porque, bueno, querían diseñar un material gráfico pues que llegara fácilmente al público y, bueno, de alguna manera también que fuera un material didáctico en el que se explicara el proceso
y los pasos que tienen que seguir o que podrían seguir las personas que desean transitar. Ujú, Y bueno, la idea principal fue hacer un cómic. Lo más curioso fue que los formatos, algo que yo no había visto y a día de hoy me resulta muy original, es que de ese cómic pues también querían sacar un calendario y también un folleto. El calendario, pues creo que se veía bastante bien, es bastante, las viñetas quedaron mucho más grandes. Cada mes poníamos una viñeta, ¿no? Y eso pues quedó bastante bien. Y luego el folleto, pues todas las viñetas juntas son un total de cinco viñetas, perdón, de 15 viñetas. Am, y bueno, la verdad que al ser gratuito era un material en el que fácilmente se podía conseguir en la asociación y a día de hoy también se puede conseguir en la página web de la Asociación Algarabía. Se puede descargar en PDF y es completamente gratuito. Y, y sí, la verdad que personalmente para mí pues ha sido pues la primera vez que salgo, que mi cara sale en los medios de comunicación y también he tenido que hablar para los medios haciendo referencia a mi trabajo. Ha sido muy, muy interesante porque la naturaleza del proyecto en sí tiene un trasfondo social y aparte creo que el proyecto tiene ese potencial de llegar a la gente de una manera, pues, como te decía, didáctica, explicando algo que no muchas personas se preguntan y algo en el que yo mismo he aprendido, porque antes de hacer este trabajo yo era de las personas que pensaban que las personas trans todas se operan y descubrí que no, aprendí que no. Y ellos en la asociación me enseñaron y este trabajo lo hicimos en conjunto con varias personas, pues para un poco dejar claro todos esos matices, ¿no? Eh, Personas como Javier Ruiz, el trabajador social uno de los trabajadores sociales de la entidad, fue el originario, una de las personas que diseñó esta idea. Y junto a él elaboramos el guión del cómic, también junto a Cristina, la coordinadora del proyecto, y junto a el grupo de personas trans de la asociación. Entre todos elaboramos la confección del cómic. Yo también aporté algunas ideas, pero sobre todo mi parte ah, fue pues encargarme del dibujo, del color, de la composición, de la portada, del diseño. Así que creo bueno, que ha sido un trabajo muy, muy bonito. Yo realmente estoy muy satisfecho por el resultado y ya no solo por el trabajo en sí, sino como tú bien dices, pues la repercusión que ha tenido en mi vida. Hubiese pensado que 15 viñetas darían para tanto, si te digo la verdad. De hecho, cuando me propusiste esta entrevista, es como, Dios mío, pero al final son 15 viñetas en el mundo del cómic, esto, a ver, no. Pero bueno, no, por supuesto, no quiero quitarle mérito, ni mucho menos, sino simplemente quiero remarcar esa, no sé, esa particularidad de este proyecto que con 15 viñetas bueno, se puede llegar a bastante gente. De hecho, el cómic se pudo adquirir en varias tiendas de cómics de aquí de la isla, tanto de Santa Cruz como de La Laguna. De alguna manera, la asociación trascendió, rompió esa barrera entre solo llegar a colectivos o gente interesada, sino llegó, llegó a personas también, pues público general, que pudo haber pasado por esas tiendas y haberse llevado un ejemplar del cómic, ¿no? Y eso, la verdad que derrumbar esa barrera yo creo que ha sido importante, ¿no? Y es con lo que me quedo en realidad.
Oye, Eduardo, la verdad que ha sido bonito el testimonio. Yo he tenido la oportunidad bueno, de tener en mis manos tránsitos. Yo creo que es no solo por la parte artística que evidentemente viniendo de ti, pues es una barbaridad, es una pasada, sino además que también hace una función importante, ¿no? Refleja una realidad, cuál es el proceso para seguir una cosa. Antes hablamos de Ramón Medio, que de cierta manera trataba estos temas similares. Lo que pasa con una perspectiva, oye, pues como todas las cosas, como se trataban las cosas en rama, ¿no? Y que siempre, aparte del estigma que ha tenido a veces mucho desconocimiento acerca del tema. Y esto es una forma que a mí me parece fantástica de acercar una realidad compleja, no solo a las personas que necesitan pasar por ese tránsito, sino además también a las personas que igual son incapaces de empatizar con lo que pasa en la vida de una persona cuando se produce ese cambio. Y yo creo que eso es lo que realmente le da valor hasta ahora, que consiguen eh, llegar a un abanico de público muy, muy amplio, donde se logra que una cosa que es parte de la realidad, pese a quien le pese, pues se cuente y se transmite de una manera fantástica. Yo solo puedo decirte eso y felicitarte, por eso te lo había dicho ya, tenía ganas de hacer esta entrevista por eso. Yo creo que la mejor forma ya de despedirnos es con la pregunta que hace Camila Pomares. Dice que está encantada de escucharte y que si nos puedes contar algo de tus proyectos para el futuro. Contar, lo que se dice contar, puedo contar poco. Pero los Eh, hay, ¿no? Haylos. pero a verlos, haylos, y espero que tengan que ver con el mundo del cómic. Así que, bueno, quien me siga en redes sociales, creo que este es el momento para, Para hacer para autobombo. dejarlo caer. Por supuesto lo haré saber. Y también siempre estaré haciendo algo, siempre habrán proyectos, aunque sea personales, pues dedicados siempre al mundo del cómic, a la ilustración, a la animación o a lo que sea posible. Pero de momento no puedo decir mucho más, no puedo dar muchos datos, pero espero que sea referente al mundo del cómic. Eso es lo único Esperemos que... sí. Y si es referente al mundo del cómic, Eduardo, sabes que vas a tener que volver por aquí para que nos lo cuentes. ¿Esté yo o Espero esté que quien sí. esté? Vale, muchas gracias. Eduardo, un abrazo. Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Al resto de las personas que nos están oyendo, que nos están siguiendo, recordarles que las actividades del tercer Congreso Internacional de la Fundación Cinemas Comics, siguen hasta mañana, 27 de mayo, bueno, que si nos están escuchando en diferido, que todas las actividades que ya se han ido colgando, que escuchen este vídeo con el paso del tiempo, van a estar disponibles tanto en nuestra página de Facebook como en nuestro canal de YouTube. Así que, Eduardo, sin más, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, Lucas. Muchas gracias.